5 de la tarde con 20 minutos, seguimos con más de la medida imperfecta. Hay personajes que en cualquier ámbito dejan huella por distintos tópicos, por distintos aspectos. Y cuando uno ve la película V de Venganza, la máscara y la representación de enfrentar al sistema político de esa película le deja a uno esa figura en la memoria. Y esa es la misma máscara que utilizan los que forman parte de Anonymous, que es todo un movimiento de hackers y de líderes, digamos, que forman parte de un colectivo que se dedica, digamos, a sacar los trapitos al sol de distintos temas. Y en Twitter, si ustedes buscan la cuenta de Ana Luz Sasso, ustedes van a conseguir un hilo que explica muy bien qué está haciendo la gente de Anonymous en medio de todo este problema mundial que ha surgido por la muerte y el asesinato de George Floyd. Entonces, tenemos en línea justamente a Ana Luz Sasso desde México, y lo primero que quisiéramos preguntarte cuando te damos la bienvenida a la medida imperfecta es cómo se te ocurrió poder explicar en un hilo todo lo que está ocurriendo con el tema de Anonymous. Buenas tardes. Bueno, pues fíjate que tiene mucho que ver porque yo, para graduarme de la universidad, tuve que escribir una tesis con un tema muy parecido. Mi tesis fue sobre el caso de Túnez del 2011 y de cómo a través de las redes sociales las personas uniéndose y organizándose por Facebook, por Twitter, incluso hasta por videos de YouTube, pudieron tener la oportunidad de manifestarse de manera súper organizada, y en 2 semanas, solamente 2 semanas de protestas, lograron quitar a un dictador que había estado ahí por varias décadas. Entonces, esto dio inicio a algo que se conoce como la Primavera Árabe, que fue una ola de protestas que se fueron replicando en los demás países. ¿Por qué? Porque por lo mismo de que vivimos en una era tan globalizada, los demás países, a través de Internet y de redes sociales también, empezaron a darse cuenta a la población de que si Túnez lo había logrado, ellos también tenían probabilidades de hacerlo. Y mi tesis es muy importante para mí hablar del tema de Anonymous. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron mucho que ver en esto. Hicieron algo que se llama la Operación Túnez, en donde se aliaron con diferentes bloggers, con diferentes activistas, ciberactivistas, y les enseñaron cómo poder ser invisibles en las redes. ¿Para qué? Para que no fueran rastreados. Además de que también ayudaron a darles información que ayudara a crear el cambio que se necesitaba debido a la brutalidad tan horrible que se vivía en esos momentos. Y de hecho este movimiento también inició por la brutalidad policíaca. Entonces está muy interesante las similitudes. Ana Luz, ¿cómo estás? Me gustaría saber entonces si, de acuerdo al estudio y a todo el análisis que tú estás ofreciendo a través de tu Twitter, podríamos decir, o me atrevería a preguntarte si Anonymous responde a ciertos intereses políticos o de ciertas élites. Fíjate que el tema de Anonymous es muy importante. ¿Por qué? Porque al ser de hecho en mi hilo, y me gustaría corregirlo ahorita que tengo la oportunidad, yo lo llamé una organización, pero me equivoqué, no son una organización. ¿Por qué? Porque no están precisamente tan organizados. Sí existen Anonymous para diferentes países y sí se pueden poner de acuerdo entre ellos, pero lo más importante de ellos es que Anonymous se supone que somos todos. Es decir, si tú estás viendo una injusticia, puedes ponerte la máscara y hacer algo al respecto, denunciar para proteger tu propia integridad. De hecho, por eso es el nombre de Anonymous. Así nació, porque en el momento en el que posteaban cosas, se escribía de parte de Anonymous. Entonces, de ahí se quedaron con el nombre. Y es muy difícil poder decir como cuál es su orientación política. ¿Por qué? Porque existen muchos grupos diferentes. De hecho, hablando de, bueno, ustedes que están ahí en Venezuela, ayer yo tuve un problema con mi Twitter. Me hackearon mi cuenta y empezaron a retuitear diferentes hashtags. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque hay veces que nosotros podríamos pensar que
pues simplemente son redes sociales, simplemente son palabras, pues alguna que otra etiqueta, los hashtags y todo esto, y que no pasa de ahí. ¿Por qué? Porque pues están las redes sociales, no es la realidad, pero a través de las redes sociales se crea el discurso, que es el discurso de las palabras, y el discurso crea la realidad y viceversa. Es un circulito. Entonces, por eso sí es muy, muy importante que pongamos atención. Yo en mi Instagram estoy tratando de hablar muchísimo al respecto, trato de hacerlo de una manera así como entretenida, para que veamos la importancia de los hashtags y cómo involucrarnos activamente para defender las causas en las que creamos. Ana, tengo una consulta porque leí tanto de estos episodios, que me digas dos sobre todo, ¿no? Porque se hablaba de Lady Di, de Diana de Gales, y los motivos de por qué pues Lady Di muere en ese accidente de tránsito. Ya no se hablaba de accidentes, sino de otro tipo de situaciones, como también el supuesto no suicidio de Kurt Cobain y otros artistas famosos musicales que dicen que estaban detrás o sabían información, hasta Paul Walker, de redes, digamos, que van por la mala vida. ¿Esto puede generar algo en el futuro? Pues sí puede generar algo en el futuro. ¿Por qué? Porque la información ayuda a poder hacer que las personas tomen decisiones. Entonces, si tú tomas figuras públicas que de cierta manera representan algo para diferentes sectores de la sociedad, para diferentes personas, como por ejemplo la princesa Diana es una figura importantísima para el pueblo, claro. Incluso se le llamaba la reina de corazones. Así que el hecho de tomar una figura tan relacionada emocionalmente con las personas y con la población sí puede significar algo en un futuro, dependiendo de cómo se den las cosas, ¿no? Ana, te quería consultar el tema de la apariencia, porque Anonymous utiliza una máscara que es como la que utilizan en la película V de Venganza, pero las generaciones quizás son más jóvenes y que consumen televisión y contenidos por streaming, dicen que es la máscara de Salvador Dalí que utilizan en La Casa de Papel. El origen de esas máscaras, evidentemente, suponemos que es la imagen de Vi en V de Venganza, ¿cierto? Pues fíjate que este es un tema súper interesante del que yo quiero hacer un hilo al respecto, porque ese es el símbolo más obvio que podemos ver, pero hay muchísimas cosas que podríamos pensar que son inocentes y no están creando nuestra realidad, pero sí lo hacen. Incluso en los memes, muchas personas podemos decir, ay, bueno, son bromas, simplemente pues son cosas para burlarte de algunas situaciones o para verlas de manera más ligera. Pero los memes también van creando nuestra realidad. ¿Por qué? Porque van estableciendo discursos y diferentes ideas. Así también pasa con las películas, con la música, como lo exponía hace unas semanas en Twitter. Con todo eso nos va formando algo que se llama identidad colectiva. La identidad colectiva hace que nosotros, como parte de algo, de una cultura, por ejemplo, tomemos ciertas decisiones, nos inspiremos en ciertas acciones. Es por eso que se han estado viendo muchos símbolos en las protestas. No solamente Anonymous, que pues puede ser que La Casa de Papel, yo creo que sí, puede ser que esté inspirado también de cierto modo en eso, pero no te sabría decir, no tengo información. No estoy lo suficientemente informada como para decirlo, pero lo que sí puedo decir es que los demás símbolos, es muy interesante analizar cómo, por ejemplo, el Elmo que estaba incendiando, o la gente que incluso salió a protestar con las máscaras parecidas a La Casa de Papel o a las de Anonymous. Son diferentes cosas que se han estado viendo. Y también, por ejemplo, ahorita en mi Instagram voy a empezar a hablar de la guillotina, ¿no? ¿Qué significa que se estén llevando guillotinas a las protestas? ¿Qué pasó en la historia que hace importante el hecho de una guillotina ahí? Está muy interesante, realmente, si te pones a pensarlo. Sí, y cuando hablamos de guillotinas, imaginamos que, o sea, estamos hablando de la Revolución Francesa y lo que simbolizó en algún instante la liberación de la Bastilla y terminó con el decapitamiento de las monarquías y el nacimiento de la República. Hay muchos símbolos, como tú lo dices,
Cuando la máscara, al menos en La Casa de Papel de Salvador Dalí, no es solamente Salvador Dalí, es el surrealismo que él representa. Y aparte, cuando vemos la máscara de V de Venganza, de V, es un personaje que se opuso a todo el sistema británico en una película y que termina destruyendo todo el Parlamento británico. Entonces, coincido contigo en el tema de los simbolismos, cómo se utilizan esos símbolos, y me fascina el asunto de cómo se utilizan las redes para darlos a conocer. Ana, por cuestiones de tiempo tenemos que despedir esta entrevista. Te agradecemos muchísimo y por favor, para que digas tus redes sociales y que obtengas así más seguidores de los que ya tienes. Muchas gracias a ustedes por invitarme y por darme el espacio para hablar de esto y pues tratar de ver toda esta desgracia, que así es como yo lo llamo, de una manera pues diferente, ¿no? Para educarnos. Y mis redes sociales son Ana Luz Sazo. Gracias, Ana, por participar con nosotros. Gracias.